¿Qué pasaría si te dijera que una de las voces más puras del R&B moderno no murió por un simple accidente aéreo? ¿Qué pasaría si te mostrara que, en las últimas horas de su vida, Aaliyah lloró, dudó y hasta advirtió que algo no estaba bien? Y que aún así, alguien decidió que el vuelo debía despegar. La noche del 25 de agosto del año 2001 se convirtió en una de las historias más inquietantes de la industria musical. Pero muy pocos conocen los detalles reales, los que quedaron enterrados bajo silencio, poder y negligencia. Hoy voy a llevarte por un recorrido que no es sencillo. Vamos a reconstruir los últimos pasos de Aaliyah Dana Houghton, minuto a minuto, desde su ascenso meteórico hasta el instante exacto en que la verdad dejó de ser escuchada. No es una teoría, no es un rumor, son hechos, y cada uno de ellos sigue generando preguntas más de 2 décadas después. Respira hondo, porque esta historia duele, y al mismo tiempo ilumina quién era realmente la princesa del R&B. Aaliyah Dana Houghton nació el 16 de enero de 1979 en Brooklyn, Nueva York. Desde niña, algo en su voz hacía que la gente dejara de hablar. Era suave, controlada, pero con una madurez emocional que no pertenecía a una niña. A los 10 años, subió al escenario del programa Star Search. No ganó, pero lo que quedó grabado para siempre fue su capacidad para transformar una sala entera con solo abrir la boca. Esa fue la primera vez que el país vio una chispa que pronto se convertiría en fuego. Su familia lo entendió de inmediato. Su madre, cantante, su tío, Barry Hankerson, un hombre profundamente conectado en el mundo musical. Él vio en Aaliyah algo que no podía ignorarse, una mezcla perfecta entre talento, carisma y determinación. Y fue Hankerson quien la presentó a un productor que, en ese momento, dominaba la escena del R&B, R. Kelly. Un encuentro que marcaría su vida para siempre, para bien y para mal. A los 14 años, Aaliyah lanzó su primer álbum, Age Ain't Nothing But a Number. El éxito fue inmediato. El mundo descubrió una artista distinta, con un estilo misterioso, elegante, minimalista, casi futurista. Pero detrás del éxito, algo oscuro se estaba gestando. Años después, documentos oficiales revelarían que Aaliyah y R. Kelly se habían casado en secreto cuando ella tenía 15 años. Un matrimonio que fue anulado, pero que dejó cicatrices invisibles. El público no sabía la verdad, los medios tampoco, y Aaliyah siguió adelante, con una fuerza que pocos comprenden hoy. Después de romper definitivamente ese vínculo, Aaliyah se reinventó. Se acercó a 2 jóvenes productores que estaban transformando el R&B desde dentro, Timbaland y Missy Elliott. Esa unión cambiaría la historia de la música. Su segundo álbum, One in a Million, redefinió el género. La voz suave de Aaliyah sobre ritmos futuristas se convirtió en su sello inconfundible. Ella ya no era una promesa. Era icono, moda, tendencia, influencia pura. Tenía solo 17 años. El éxito musical abrió otra puerta, el cine. Aaliyah protagonizó Romeo Must Die junto a Jet Li, una película que la llevó a un público completamente nuevo. Se movía frente a la cámara con una naturalidad sorprendente. Era evidente, tenía estrella en cualquier escenario. Más tarde filmaría Queen of the Damned, donde interpretó a la reina Akasha. Su presencia en pantalla era magnética, oscura y poderosa. Y entonces llegó el año 2001, el año en que lanzaría su tercer y último álbum, Aaliyah. Un trabajo más maduro, más profundo, más personal. La crítica lo recibió como la obra que marcaría el inicio de su era adulta. Aaliyah estaba entrando en la versión más fuerte de sí misma, independiente, segura, visionaria, y nadie imaginaba que quedaban apenas semanas para que todo terminara. Agosto del año 2001. Aaliyah
viaja a las Bahamas para grabar el videoclip de Rock the Boat. La isla era hermosa, el clima perfecto y las imágenes prometían ser algunas de las más icónicas de su carrera. Pero en los últimos días algo empezó a sentirse extraño. El rodaje se adelantó y terminó antes de lo programado. El equipo quería regresar a Miami cuanto antes, y fue allí cuando ocurrió la primera señal de alarma. El avión disponible no era el que se había planeado originalmente. Era una aeronave pequeña, un bimotor que ya había mostrado problemas técnicos en ocasiones anteriores. Además de eso, estaba sobrecargado, llevaba equipo pesado y el piloto asignado, Luis Morales, no tenía licencia válida para ese tipo de aeronave. Mucho después, se descubrían también sus antecedentes por consumo de sustancias. Testigos aseguran que Aaliyah no quería subir al avión. Estaba agotada, emocionalmente drenada e incluso asustada. Algunos miembros del equipo dicen que se negó varias veces. Otros aseguran que ella dijo claramente: "Este avión no parece seguro". Y aún así, el avión debía despegar. Eso era lo que decía la producción. Eso era lo que imponía el cronograma. La versión más inquietante vendría años después, que Aaliyah habría sido sedada para subir al avión sin resistencia. No sabemos si esto es totalmente cierto, pero lo que sí sabemos es esto: a las 6:45 de la tarde, el avión despegó. Los motores rugieron y segundos después la aeronave cayó como un peso muerto, apenas a unos metros de la pista. No hubo tiempo de nada, no hubo segundo intento, no hubo sobrevivientes, y entonces comenzó una de las investigaciones más polémicas de la historia musical. Cuando los peritos llegaron al lugar del impacto, lo que vieron no coincidía con un accidente común. El avión había recorrido apenas unos pocos metros desde la pista. No había señales de una maniobra fallida, ni intentos de girar, ni rastros de frenado. Era como si la aeronave hubiera perdido toda capacidad de sostenerse desde el primer segundo. Los investigadores comenzaron a revisar cada uno de los elementos involucrados. El primer hallazgo fue contundente. La aeronave estaba muy por encima de su peso permitido. El límite máximo había sido excedido con el equipo del rodaje, maletas, instrumentos, cámaras y tripulantes. Los testimonios indicaban que la producción insistió en que todo el material debía viajar en un solo vuelo, sin importar las advertencias del personal local. Luego vino el segundo hallazgo. El piloto, Luis Morales, no tenía licencia válida para volar ese modelo exacto de avión. Y peor aún, su historial mostraba antecedentes por consumo de sustancias. La autopsia de Morales reveló rastros de alcohol y cocaína. Es imposible saber si eso afectó el vuelo, pero bastó para encender una alarma mundial. ¿Cómo alguien con ese historial terminó a cargo del avión que transportaba a una de las artistas más prometedoras del planeta? Las preguntas se multiplicaban, las respuestas no tanto. Un mecánico de la zona declaró que la tripulación de Aaliyah fue informada de que el avión no debía despegar con ese peso, que era peligroso, que debían esperar otra aeronave. Pero la producción tenía prisa. Y como suele ocurrir, la prisa fue más fuerte que la seguridad. Los investigadores lo dijeron claramente: el avión nunca debió abandonar la pista, nunca. Lo más inquietante de esta historia no es solo cómo cayó la aeronave, sino todo lo que ocurrió antes de subir a ella. Testigos locales aseguraron que Aaliyah estaba agotada física y emocionalmente, que insistió varias veces en que no se sentía bien para viajar, que incluso expresó miedo. El relato más impactante provino de un trabajador de la isla, años después, quien afirmó que la artista estaba muy angustiada y que se negó a abordar. Y aquí aparece la pieza más discutida del rompecabezas. Este testigo aseguró que Aaliyah fue trasladada al avión ya sedada, como si estuviera dormida o inconsciente. Fue un sedante médico,
¿Fue algo administrado para calmarla? ¿Fue una decisión improvisada para evitar retrasos? No lo sabemos. Lo que sí es cierto es que cuando el avión despegó, Aliyah no estaba plenamente consciente. No vio el cielo despejado, no escuchó el rugido del motor, no sintió el terror del descenso, y mientras la aeronave se elevaba unos metros y perdía el control, su corazón seguía latiendo. Quizás sin entender que ese sería su último día en la Tierra. La autopsia de Aliyah reveló que la cantante falleció de manera instantánea debido al impacto. Las lesiones internas fueron catastróficas e incompatibles con la vida. La inhalación de humo no fue un factor. No hubo sufrimiento prolongado. La muerte fue inmediata. El informe también confirmó algo importante. Aliyah no tenía drogas recreativas en su organismo, solo un sedante leve, que coincidía con los testimonios de personas que afirmaron que ella parecía profundamente dormida antes de subir al avión. Ese detalle se convirtió en uno de los elementos más polémicos de toda la investigación. ¿Por qué estaba sedada? ¿Quién tomó la decisión? ¿Era consciente de lo que estaba ocurriendo? Jamás se dieron respuestas públicas. Cuando la noticia llegó a los medios, el mundo se detuvo. Aliyah tenía 22 años. Había vendido millones de discos. Había redefinido el estilo de toda una generación. Y estaba a punto de protagonizar películas gigantes como las secuelas de The Matrix. Missy Elliott, devastada, escribió mensajes que el público aún recuerda como si hubiesen sido pronunciados ayer. Timbaland entró en un estado de profunda depresión. Artistas de todo el mundo lloraron su pérdida, pero no era solo la tristeza de perder una voz. Era la sensación de que habíamos perdido una visión, una dirección artística que estaba redefiniendo el futuro. En los años posteriores, su influencia creció todavía más. Artistas como Beyoncé, Rihanna, Drake y The Weeknd reconocieron que, sin Aliyah, el sonido moderno simplemente no existiría como lo conocemos. Su estética, su minimalismo, su suavidad, cambiaron la cultura de manera irreversible. Aliyah no solo marcó una época, marcó la identidad de una generación completa. Hasta hoy, muchas preguntas permanecen sin respuesta. ¿Por qué se permitió despegar un avión sobrecargado? ¿Por qué se contrató a un piloto sin licencia vigente? ¿Por qué se ignoraron las advertencias del personal local? ¿Por qué Aliyah estaba sedada antes del vuelo? ¿Quién tomó esa decisión? ¿Y por qué nadie ha asumido responsabilidad alguna? La historia oficial habla de error humano, pero todos los elementos apuntan a algo más corrosivo. Una cadena de negligencias que, sumadas, terminaron con la vida de una de las artistas más importantes de su tiempo. No fue un crimen, no fue una conspiración, pero sí fue una tragedia que pudo haberse evitado. Una tragedia que nació de decisiones apresuradas, mala organización, falta de supervisión y un desprecio absoluto por los protocolos de seguridad. Aliyah dejó el mundo demasiado pronto, pero lo que dejó atrás sigue vivo. Su música aún suena moderna, su estilo sigue siendo referencia, su voz aparece en homenajes, en documentales, en nuevas generaciones que la descubren como si hubiera debutado ayer. Más de 2 décadas después, la sentimos presente. Porque no era solo una cantante, era un símbolo de innovación, delicadeza, poder creativo y humanidad. Y aunque el mundo no pudo ver lo que habría logrado en su vida adulta, su ausencia nos recuerda algo profundo. Las leyendas no necesitan tiempo, necesitan verdad, necesitan alma. Y Aliyah tenía ambas. Su historia sigue hablándonos y su voz, esa voz suave, casi etérea, sigue viajando por el mundo, desafiando el olvido. Porque hay vidas que se apagan y hay vidas que se transforman en luz. Aliyah fue y sigue siendo luz. Antes de despedirme, quiero invitarte a algo que, de verdad,
hace una diferencia enorme para este canal. Si esta historia te conmovió, si aprendiste algo nuevo, o si simplemente sentiste que Aliyah merece ser recordada con respeto y profundidad, te pido que te tomes un segundo para suscribirte al canal. Sé que todos escuchamos esto en cada video, pero aquí, en esta comunidad, significa algo más. Cada suscripción, cada like, cada comentario, nos ayuda a seguir investigando, narrando y preservando historias que no deben quedar en silencio. Cuando te suscribes, no solo apoyas el trabajo que hacemos, también ayudas a que estas historias lleguen a más personas que, como tú, valoran la verdad, la memoria y el respeto por quienes ya no están. Y si este documental te pareció importante, te agradecería muchísimo que le des un like. Es un gesto pequeño, pero para nosotros es una señal clara de que este contenido está llegando al corazón correcto. Así que, si aún no lo has hecho, suscríbete, activa la campanita y déjanos un like para que podamos seguir compartiendo relatos profundos, honestos y llenos de humanidad. Gracias por acompañarme en esta historia y, de corazón, gracias por ser parte de esta comunidad que nunca deja de buscar respuestas.